discurso que traía aquí, sí quiero que lean el artículo 200. Permítanme leerlo y con esto cierro. Porque se le ha tratado de dar un barniz constitucional, elaborado en los laboratorios de Washington seguramente, a esta autoproclamación de este señor, que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre de este señor. Incluso el presidente de Paraguay en estos días no pudo pronunciar su apellido. Pero permítanme leerles el artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidente de la República, escuchen, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. En Venezuela hay referendo revocatorio a la mitad del periodo si el pueblo no está contento. Ocurrió en 2004 con el comandante Hugo Chávez y fue ratificado. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de la toma de posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es que en Venezuela no hubo toma de posesión. Es que en Venezuela no hubo elecciones. Si hay una discrepancia de uno de los poderes, son 5 poderes en Venezuela, legítimos todos. Si hay una discrepancia de la Asamblea Nacional, bueno, que vaya a las demás instituciones, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero qué es eso de autoproclamarse un señor diputado, presidente y que lo comiencen a reconocer gobiernos en el mundo? Los gobiernos que uno cree que son serios, que tienen departamentos legales en las cancillerías que están apegados a esta carta y que conocen las constituciones de los estados, reconociéndolo. Se está imponiendo la fuerza al derecho y eso es peligroso para la humanidad. Sí, esto que estamos viendo en Venezuela, gravísima, porque le puede suceder a cualquier país. Cualquier hijo de vecina se va a autoproclamar, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que entender la derecha venezolana? Apuesten en la negociación, van a salir perdiendo también ellos, van a salir perdiendo y pueden salir perdiendo mucho y sobre todo la carne de cañón que tienen que hacer. En ese sentido México y Uruguay, y no son los únicos, sí le están apostando a una cuestión que a nosotros tampoco nos conviene. Si vemos el mapa de Sudamérica, si vemos la violencia en las calles y la represión de Mauricio Macri a los argentinos, miren, la represión en Argentina es más feroz que en Venezuela. Las escenas de violencia de la policía argentina reprimiendo a manifestantes en Argentina superan las que se ven en Venezuela. Pero eso no lo ocultan, eso no nos quieren mostrar que Macri es un represor. Naturalmente a nosotros no nos convienen todos estos regímenes de derecha. En cierto sentido las dos potencias en América Latina pues es Brasil y es México. ¿Qué tenemos que hacer? Pues informarnos más, tener paciencia. Los problemas técnicos en Pemex van a requerir tiempo. Por ejemplo, esto que dice Rocío Nale. Vean a qué nivel de estupidez. El haber vendido 2 plantas de hidrógeno al interior de refinerías en México es como si ustedes les vendieran la cocina de su casa. Y entonces, cada vez que ustedes se fueran a hacer un huevo frito o un sándwich, tenían que pagar una mensualidad a quien le vendieron la cocina. 10 años más tarde, Abrams fue condenado por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a los paramilitares en Nicaragua, alentando una guerra civil que costó 50.000 muertos, cosas que hacía el gobierno de Reagan, ese referente de la renovación ideológica del PP al que el señor Casado cita cada vez que tiene ocasión. Amnistiado por Bush, Abrams se reincorporó al Departamento de Estado y es considerado uno de los arquitectos de la invasión ilegal de Irak. Una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 280.000 civiles. Se preguntarán, quizá, a qué viene este recorrido por la acreditada trayectoria del señor Abrams en golpes de Estado, guerras ilegales y violaciones masivas de derechos humanos. La razón es sencilla. El pasado 25 de enero, 2 días después de la autoproclamación de Guaidó, Trump le nombró enviado especial del Gobierno de los Estados Unidos para Venezuela.